se caracteriza por la liberalización comercial, la liberalización financiera, ¿verdad? Esto de la liberalización comercial tiene que ver, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio Mundial, ¿verdad? Hay un Tratado de Libre Comercio Mundial, está la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? Esa sería la organización que garantiza la liberalización comercial, o sea, como instituciones creadas, ¿verdad?, a nivel global para fomentar la globalización. La liberalización financiera, pues, es la liberación financiera de los mercados, el proceso tecnológico, el colapso de la liberación centralizada, que ya dijimos que fue, pues, cuando se acabó la planificación quinquenal de eso, que hacía el grupo, el bloque socialista. Eso, al extinguirse el campo socialista con el último gobierno de la Unión Soviética, que fue el de Mikhail Gorbachev, con eso terminó la planificación centralizada. Después tenemos la inversión extranjera directa como el desarrollo, pues, ¿verdad?, de inversión extranjera directa como mecanismo de globalización, y la mayor competencia, ¿verdad?, la mayor competitividad en los mercados, en la industria, en el comercio, en todas las características anteriores. Entonces, la siguiente filmina nos muestra las medidas de globalización, es decir, cómo se mide la globalización. Entonces, la globalización se mide por la participación de las exportaciones en el PIB mundial. Un país que tenga mayor participación de las exportaciones a nivel mundial, pues es el país que va a estar más globalizado. Se mide la globalización también por el porcentaje de la producción industrial que se atribuye a empresas transnacionales, ¿verdad? Entonces, el porcentaje de la producción industrial, ¿verdad?, atribuida a empresas transnacionales. Se mide también por el volumen de operación en los mercados financieros internacionales. Entonces, ahí hay que tener estadísticas mundiales, ¿verdad?, para poder evaluar estos parámetros. Y generalmente, pues, esos parámetros, como le digo, ¿dónde podríamos encontrar la participación de las exportaciones en el PIB mundial? Pues en el organismo que rige el comercio mundial, ¿verdad? El porcentaje de la producción industrial, de igual manera, tiene que estar allí, ¿verdad? El volumen de operación en los mercados financieros internacionales, eso también, eso puede encontrarse, el volumen de operación de los mercados financieros internacionales, pues puede estar en el banco que norma todas las operaciones financieras de los bancos del mundo, ¿verdad? Y ese banco está en Suiza, en la ciudad de Basilea, ¿verdad? En la ciudad de Basilea, en Suiza, está el banco, ¿verdad? Se llama International Settlement Bank, ¿verdad? Settlement de arreglos, settlement Bank. Sí, es el Banco Mundial de los Arreglos, o sea, ese es el banco que norma, las normas prudenciales de la banca de todos los bancos, ¿verdad? Las normas prudenciales y las normas de control. Y como está en Basilea, entonces han habido diferentes, grandes pronunciamientos de ese banco que se conocen como las normas de Basilea, ¿verdad? Entonces, hasta antes de la crisis mundial del 2008, habían habido Basilea I y Basilea II, dos emisiones de normas. En Basilea II estaban las normas prudenciales, ¿verdad?, para regir
el nivel de ciertas razones financieras de los bancos, ¿verdad? Razones financieras bancarias, sobre todo como medidas de control, ¿verdad? Vamos aquí a buscarlo rápidamente. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, vamos a poner Basilea 2. Entonces aquí está en Wikipedia. Ahí está Basilea 2. Entonces es el segundo de los acuerdos de Basilea. Dichos acuerdos consisten en recomendaciones sobre la legislación y regulación bancaria y son emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. El propósito de Basilea II, publicado inicialmente en junio del 2004, es la creación de un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios con objeto de establecer los requerimientos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a riesgos financieros y operativos. Entonces ahí están los antecedentes, la introducción, ¿verdad? El cálculo, los requisitos mínimos de capital, de son las normas prudenciales para el requisito mínimo de capital que debe tener la entidad bancaria. Y pues no vamos a entrar en detalles porque entonces nos toma mucho tiempo. Veamos Basilea 3, ¿verdad? Veamos Basilea 3. Basilea. Basilea 3. De Accordi di Basilea 3. Basilea 2 de la crisis. Marco regulador internacional para los bancos, ¿ves? Ahí están en las imágenes de los pilares de Basilea 3. Vamos a verlo así. Entonces, el pilar 1 de Basilea 3, vamos a ponerlo no gráfico, porque obviamente está en inglés y entonces estar traduciendo está más tardado. A ver, aquí está, Marco Regulador Internacional para los Bancos. Entonces, las reformas de Basilea III se han integrado ahora en el marco de Basilea, consolidado que abarca todas las normas actuales y futuras del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, siempre dentro del banco ese famoso de Basilea. A continuación se presentan como antecedentes las principales publicaciones que describen los cambios en el marco de Basilea acordados como parte de Basilea III, ¿verdad? Entonces, Basilea III es un conjunto de medidas acordadas internacionalmente que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha desarrollado en respuesta a la crisis financiera 2007-2009. El objetivo de dichas medidas es reforzar la regulación, la supervisión y la gestión del riesgo de los bancos. Al igual que el resto de normas del Comité de Basilea, los requerimientos de Basilea III constituyen mínimos aplicables a bancos con actividad internacional. Los miembros se comprometen a implementar y aplicar las normas en sus jurisdicciones nacionales o regionales dentro de los plazos establecidos por el comité. Entonces, el Banco de Basilea es además el rector mundial de todas las superintendencias de bancos e instituciones financieras, ¿verdad? Es decir, a nivel centroamericano, tengo entendido que hay una entidad reguladora de todas las
la CIBOIF, ¿verdad? De todas las superintendencias de bancos. Pero eso, y a su vez hay continental, pero a su vez mundial es lo que es Basilea. Entonces, ¿cuál es la finalización de las normas reguladoras después de la crisis de Basilea? Al igual dice que el resto de las normas de Basilea, los requerimientos de Basilea 3 constituyen mínimos aplicables, ¿verdad? A bancos con actividad internacional. Los miembros se comprometen a cumplirla. Entonces, Basilea 3, finalización de las reformas post-crisis, requerimientos mínimos de capital por el riesgo de mercado. O sea, ¿cuánto capital debe de haber en el banco, ¿verdad? Para que no quiebre. Coeficiente de cobertura de liquidez, coeficientes de financiación estable neta, marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios. Disposiciones transitorias de Basilea 3, el cuadro resumen de Basilea 3, finalización y el marco para el riesgo del mercado, en pocas palabras. Entonces, veamos, por ejemplo, el cuadro resumen de Basilea 3. Entonces, ahí están, ahí van a estar una serie de normas, ¿verdad? Calidad y nivel del capital, incremento del requerimiento mínimo del capital ordinario hasta el 4,5% de los activos ponderados por riesgo tras las reducciones pertinentes. O sea, son una serie de normas, pues, bancarias que rigen el sistema financiero mundial, ¿verdad? ¿Y cómo se ejerce? Cada país lo ejerce a través de su autoridad, y esa autoridad es precisamente la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras. Entonces, ok. El volumen de operaciones en los mercados financieros, el grado de internacionalización de los portafolios de inversión. O sea, así se mide la globalización. Recapitulando y repitiendo: participación de las exportaciones en el PIB mundial, porcentaje de la producción industrial, volumen de operación en los mercados financieros, el grado de internacionalización de los portafolios de inversión. ¿Verdad? Mientras más internacionalizados están los portafolios, hay más globalización, ¿verdad? Entonces, ¿quién sí es el que está en ese caso globalizado? Pues el país en el que está el banco que maneje esos portafolios de inversión, ¿verdad? El banco a través de que se canalice los portafolios de inversión. Profe, tengo una consulta. Sí, adelante. Lo que pasa es que yo el año pasado fui a un foro de Wellbeing del Banco Mundial. Y el Banco Mundial dice que los países más desarrollados son los países que están, que tienen la tecnología de punta, por ejemplo, que todos tienen alumbrado público, pero de energía reusable y cosas así. Eso es lo que dice el Banco Mundial. Y ahorita usted nos dice otra cosa. ¿Cómo no? Sí, claro, por supuesto que el grado de electrificación que tenga un país, eso lo hace más competitivo, ¿verdad? Entonces, muy probablemente, pues, es decir, es un indicador, no es que muy probablemente, es un indicador del grado de globalización, ¿verdad? Aquí está, esto entraría dentro de la categoría de este criterio, ¿verdad? Del progreso tecnológico, ¿verdad? Exacto, sí. O sea, la globalización se mide por el progreso tecnológico del país, ¿verdad? El país que tiene más internet, mayor de capacidad de internet, tiene mayor capacidad de ser globalizado, ¿verdad? Porque en la medida que dé un mejor servicio de internet a un país, hay mayores comunicaciones. Ahora nada se hace si no es con internet, por ejemplo. Y por supuesto que el grado de electrificación, los parámetros de agua potable por persona, por habitantes que tenga un país, son indicadores que tienen que ver con la globalización también, obviamente. Muchas gracias por su colaboración. Participación, entonces, las medidas de la globalización, ¿verdad? Ya para medir la globalización, estábamos sintetizando, entonces, el grado de internacionalización de los portafolios
de inversión, ¿verdad? ¿Qué son los portafolios de inversión? Pues es inversión en recursos en los mercados, es decir, puede ser, está relacionado con los propios portafolios de acciones, ¿verdad? Y también los portafolios de inversión extranjera directa de un país en otro país, ¿verdad? Cómo los países participan dentro de la inversión extranjera, ¿verdad? A través de esos llamados portafolios de inversión. ¿Por qué se mide la inversión extranjera directa? Inversión extranjera directa, IED. Ahora, ¿cómo se caracterizan el tipo de empresas de acuerdo al grado de globalización? Se caracterizan por empresas domésticas en primer lugar. Entonces, ¿qué es una empresa doméstica? Una empresa doméstica es una empresa que solamente está en su propio país, ¿verdad? O sea, muchas de las empresas nicaragüenses son solamente domésticas, pero todos sus proveedores y clientes se ubican en el mismo país. Ya una empresa se puede considerar internacional si algunos de sus proveedores y clientes radican en otros países, ¿verdad? Las empresas internacionales, cualquier empresa, quiere decir que cualquier empresa nicaragüense que tiene a un proveedor extranjero ya es una empresa internacional. Y también si exporta a otro país, por supuesto, porque tiene un cliente en otro país, pues ya va a empezar a ser una empresa internacional. Ahora, las empresas multinacionales son cuando algunas de sus operaciones, diseño, producción, publicidad, se ubican en el extranjero, ¿verdad? Entonces, ya multinacionales, por ejemplo, son todas las empresas que funcionan en el marco centroamericano, por ejemplo. ¿Sí? Hasta hace poco teníamos en el marco de las comunicaciones, teníamos nosotros a Claro, teníamos a Telefónica, ¿verdad? Ya ahorita esas empresas han sido, bueno, Claro tengo entendido que está en toda Centroamérica. Telefónica es una empresa española. ¿Ah? Perdone. No funciona. Ajá, pero ¿escucha usted bien o no? Ah, bueno. Así. Sí. Más tarde que siento las repercusiones. Sí. O sea, no. Bueno, entonces, pero bueno, son los gajes del oficio, ¿verdad? Entonces, ya empresa multinacional, por ejemplo, decía yo, Telefónica. Telefónica es una empresa global, ¿verdad? Con sede en España. Telefónica es una empresa española mundial que cotiza en la Bolsa de Valores de Madrid, está dentro del IBEX 35. Y en el área centroamericana, pues tenía empresas. Entiendo que ahora las vendieron. No sé, no le he dado seguimiento, no sé. Yo sé que ahora se llama Tigo en Nicaragua. Lo que era Telefónica es Tigo en Nicaragua. No sé si Tigo está a nivel centroamericano. No sé si ustedes tienen información. Tiene presencia en varios países. No sé si está en toda la región, pero tiene presencia. Tigo del grupo Millicom. Millicom está en todo el mundo. Tenemos operaciones inclusive en África. Opa. Es un grupo económico bastante fuerte. Es un grupo fuerte, entonces. Correcto. No, para nada. La sede para lo que es América está en Miami. Allá, ya. Y una empresa, entonces esa es una empresa. Ah, sí, claro. Entonces, ahora ya el más grado de desarrollo, ya más de multinacional. Las multinacionales pueden decirse que son empresas regionales también, ¿verdad? Después está la transnacional. Ya la transnacional no solo tiene las operaciones en varios países,
sino también la propiedad de sus acciones es tan dispersa que resulta difícil determinar de qué nacionalidad es el dueño, ¿verdad? Entonces, Walmart es una transnacional porque es una empresa mundial. Como les dije, como les decía, Walmart cotiza en las diferentes bolsas de valores, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver aquí. Va a haber un sitio, hay un sitio con el cual hay que familiarizarse bastante porque es un gran sitio desde el punto de vista financiero, y es el sitio Finanzas de Yahoo. En Yahoo hay un Yahoo Finanzas. Entonces aquí tenemos Yahoo Finanzas. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver nosotros, ¿verdad? Aquí están las noticias financieras de relevancia. Astronautas llegan a la estación espacial a bordo de cápsula Endeavour de SpaceX, ¿verdad? Ese es SpaceX es la empresa de Elon Musk. Entonces aquí están indicadores, mira, ahí está el Standard & Poor's, el indicadores bursátiles, el Dow Jones, índice bursátiles de Nueva York, Standard & Poor's 500, Dow Jones, Nasdaq, Russell 2000. Estos indicadores, por ejemplo, el Standard & Poor's está 500, está en Nueva York, ¿verdad? Está en Nueva York. Entonces aquí usted puede poner, por ejemplo, ponemos Walmart, ¿verdad? Walmart. Entonces ustedes ven, solo al poner Walmart le aparece ahí Walmart Incorporated. Después aparece Walmart.mx, esa es la Walmart de México, ¿verdad? Quiere decir que cotiza en la Bolsa de México, ¿verdad? Entonces ahí está Walmart Incorporated. Entonces ahí tiene usted, es una empresa comercial, tecnología, la oferta que arrasa, eso es una noticia, esa es noticia. Entonces, pero aquí está Walmart Incorporated, entonces ahí vemos nosotros los indicadores. Una acción de Walmart cuesta 139.90, costaba el día de ayer, ¿verdad? Subió 23 centavos con respecto al día anterior, y entonces hubo una ganancia en la bolsa del 0.16%. O sea, el que compró una acción de Walmart ayer, ¿verdad? Hoy es sábado, entonces ayer viernes fue el último día de la bolsa. Entonces, ese día, si al haber comprado una acción ayer, entonces, con respecto al día anterior, ganó 23 centavos, porque el precio de la acción estaba 23 centavos más bajo el día anterior, lo que equivale a un 0.16%. Entonces, ahí están los precios, cómo abrieron, las acciones que se transaron, y después están el gráfico. Hay gráficos, hay conversaciones, hay estadísticas. Vamos a ver las estadísticas de Walmart en esta bolsa, ¿verdad? A ver, aquí dice Walmart, aquí en qué bolsa está cotizando. Allí dice New York Stock Exchange, ¿verdad? NYSE, New York Stock Exchange, ¿verdad? A través sí, del Nasdaq, precio en tiempo real, divisa en Estados Unidos. Quiere decir, pero este precio era al cierre. El Nasdaq es un mercado continuo, pero el cierre está informado, el cierre de ayer, 23 de abril, a las 4 de la tarde, porque fue la hora en que cerró la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿verdad? 0.16. Eso fue el porcentaje que se ganó. Entonces ahí están los historiales de precio, ahí hay información estadística de las acciones de Walmart. Pero a mí me hubiera gustado también ver aquí, donde cuando yo puse Walmart, ¿verdad? Entonces finanzas. Entonces yo puse aquí Walmart.
yo no digo Walmart, yo digo Walmart. ¿Por qué? Porque los dueños de Walmart es la familia Walton, de una pequeña ciudad en el noroeste de Arkansas que se llama, ¿cómo que se llama? Bueno, él le voy a decir. Es una pequeña ciudad. A ver, me volví al mismo lugar. Walmart Incorporated, New York Stock Exchange. Pero yo hubiera visto aquí que yo cuando puse Walmart, habían dos opciones. A ver, Walmart. Entonces, ahí está México. Vamos a ver aquí. ¿Ven? Entonces, esta es Walmart Incorporated MX. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Entonces, esto es de la Bolsa de Valores de México. Divisa en peso mexicano. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Así cerró la acción al cierre del 23 de abril a las 2:57 p.m., que cerró la bolsa en México y cerró, ¿se acuerda que eran $100 y pico? Eso, pues en México valen 2.778 pesos mexicanos, ¿verdad? Porque ahí dice MXN. Ese es el indicador de la norma ISO, ¿verdad? Del peso mexicano, ahí arriba. ¿Verdad? Entonces la Bolsa de México perdió. En la Bolsa de México perdió 2 pesos, que es el 0.007. Ese día el valor de la acción, ¿verdad? Viernes con respecto a jueves. Y esto es todos los días. Y así es. Bajan un día. ¿Dónde está reflejado eso? Aquí está, ¿ves? Aquí, ¿ves? 2.778 en la gráfica, ¿verdad? Entonces, si usted lo mueve, aquí está. Y así se movió en el día, ¿verdad? A las 10 de la mañana estuvo en su punto pico, en 2.800 pesos. Pero ya al cierre había cerrado en 2.778. ¿Ves? Entonces, ahí da la información. Esa es toda la curva de precios. Voy a volverme para atrás. Entonces, aquí hay otros indicadores. Abrió el precio del día anterior, cerró a 2.780, ¿verdad? Y abrió con 2.766, ¿verdad? Y entonces, y cerró en 2.778, ¿verdad? Perdió 2 pesos con respecto al día anterior, 2.780, ¿verdad? Esos son los 2 pesos, porque había cerrado en 2.780 y el 23 cerró con 2.778, 2 pesos menos, ¿verdad? Ahí están las ofertas y la demanda que hubo diario, el volumen de acciones que se movieron, 4.755, un promedio del volumen. La capitalización bursátil de la empresa es de 7.94 trillones de pesos, ¿verdad? El beta mensual por 5 años es de 0.48. Ese es un indicador de cómo crece el valor, cómo se mueve el valor de las acciones de Walmart con respecto al valor de todas las acciones de la Bolsa de México, ¿verdad? Eso es un indicador financiero de la relación de cómo se mueve la rentabilidad de una empresa con respecto al mercado. O sea, y el mercado para la empresa es todo el sitio de toda la bolsa, pues, en la que se está desempeñando esa empresa. En este caso, ¿cuál es la bolsa? La Bolsa de México. Una pregunta: ¿cómo se lee ese 0.48 positivo? ¿Qué significa? Significa, muy interesante su pregunta. Significa, y eso es el indicador de beta, es un indicador significa es la sensibilidad respecto al mercado, pero a ver. Es la sensibilidad que tiene respecto al mercado con los rendimientos mensuales. Es correcto eso. ¿Quién participó? Milton. Entonces, exacto, Milton. En este caso, por ejemplo, quiere decir que
si la rentabilidad del mercado sube, ¿verdad? Sube en uno, entonces la rentabilidad de Walmart sube en el punto 48, ¿verdad? Sube el 48%. El 48%. Alto, Así es, así es. Sí, alto, así es, entonces. sí, ¿verdad? Así es. El ideal fuera, es decir, el ideal fuese que estuviese, si sube con el mercado, va a parejo del mercado, pero es positivo, ¿verdad? Porque sube un punto 48%. Al mercado bursátil de todas las empresas que cotizan en la Bolsa de México, en ese caso, ¿verdad? Porque si la vemos, por ejemplo, veamos la hora, ¿verdad? Veamos la hora donde estábamos antes, vamos a volver a poner Walmart, pero no nos vamos a ir a México, ¿verdad? Walmart, y nos vamos a ir a Walmart Incorporated, que es la de el New York Stock Exchange, ¿verdad? Ahí está, beta mensual por 5 años, el punto 48. Entonces tiene que ver con la industria a nivel global. Exactamente. Así es. Pero, bueno, es una gran casualidad, ¿verdad? Que tengan el mismo, pero porque tienen las mismas características. Quiere decir que el desempeño en México es similar al desempeño de Nueva York, ¿verdad? Una empresa estable, ¿verdad? Ve, aquí, por ejemplo, la capitalización ya no era en pesos mexicanos, que estaba en trillones de dólares, en trillones de pesos. Aquí son millones de dólares, 398.425 billones. Sí, y cerró con 139 dólares, subió 23 con respecto al día anterior, ¿verdad? Entonces, ese beta es la covarianza que existe entre la rentabilidad, ¿verdad? Entre la rentabilidad del precio de las acciones de Walmart con respecto a su mercado, en este caso al mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿verdad? En la bolsa que es aquí en el New York Stock Exchange, ¿verdad? Entonces, eso es, la fórmula es la covarianza existente entre las acciones de Walmart y las acciones entre la rentabilidad de Walmart y la rentabilidad de todas las empresas del mercado, dividido entre la varianza del mercado, que es la covarianza. O sea, la varianza del mercado es la covarianza del mercado con respecto al mercado, con respecto a sí mismo. Porque la covarianza es un índice de comparación de las rentabilidades entre dos entidades, ¿verdad? Entre Walmart y el mercado. Pero cuando usted mide la covarianza entre el mercado con el mercado, lo que hay es lo que se llama la varianza, ¿verdad? Que es un estadístico, ¿verdad? Muy parecido a la desviación estándar. Bueno, entonces eso para nada más explicar un poquito allí de los mercados internacionales, ¿verdad? Y cómo están las bolsas. Ahora, si continuamos con la exposición. Ok, entonces esa era una empresa transnacional, ¿verdad? No solo tiene las operaciones en varios países, sino también la propiedad de sus acciones es tan dispersa que resulta difícil determinar de qué nacionalidad es el dueño. Las ventajas de la globalización. Una de las ventajas es la economía de escala y el alcance, ¿verdad? Las economías de alcance son los ahorros que se logran, ¿verdad? Cuando se hacen operaciones en diferentes países. Por ejemplo, Claro, entiendo que está todavía en todo Centroamérica, ¿no? ¿Verdad? Entonces viene Claro y hace una campaña publicitaria,
¿verdad? Entonces hace una campaña publicitaria y entonces para eso saca un anuncio, ¿verdad? Entonces ese anuncio, y lo hace, ¿qué hace? Claro, lo hace para todo Centroamérica. O sea, solo contrata una agencia de publicidad en uno de los países, en el país sede, donde opera la sede regional, la casa matriz regional. Entonces ahí contrata y una sola empresa de publicidad hace los anuncios para todos los países. Entonces, usted viaja por Centroamérica y va a ver los rótulos de Claro, igualitos en todos los países. Entonces, eso es lo que se llama una economía de escala, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque no está pagando un anuncio publicitario en un país, el otro en el otro, el otro en el otro, sino que agarra una para todo y lo distribuye y ya lo establece después como política empresarial, ¿verdad? Ya como una política empresarial. Entonces, eso es un ejemplo pues sencillo de lo que es una economía de escala. Y el alcance, pues es el alcance que se logra para una determinada meta, ¿verdad? Un scope. Scope es una meta, un alcance. Posteriormente, las ventajas de la globalización es que es la asignación de factores de producción más eficientes, ¿verdad? Ya dijimos que los factores de producción los factores de producción más eficientes uno de los principales factores de producción son la mano de obra y el otro pues la maquinaria, los activos fijos, la tecnología, ¿verdad? Entonces, en la medida que esos dos factores estén más desarrollados, entonces, o más bien, en este sentido, la globalización, ¿verdad? Una de las ventajas de la globalización es que ha promovido la asignación de factores de producción de manera más eficiente. Entonces, usted tiene, por ejemplo, yo me imagino que esas maquinarias que existen para hacer ropa, ¿verdad? Porque la industria textil es una de las industrias que están más globalizadas en el mundo, ¿ve? Y usted puede comprar una camiseta polo en Estados Unidos y a lo mejor es fabricada en Nicaragua, ¿verdad? O compra una aquí y es fabricada en Singapur o en la India, ¿verdad? Entonces, hay una globalización, hay una internacionalización de la mano de obra, hay una internacionalización de la maquinaria, ¿verdad? De la producción industrial, que se fue constituyendo y fortaleciendo a través de las empresas globales. Y una de las expresiones de la globalización de la industria está precisamente en las zonas francas internacionales, ¿verdad? Porque las zonas francas ofrecen también como ventaja algunas exoneraciones de impuestos, ¿verdad? Están regidas también. Y en ese sentido, hay que decir, Nicaragua no tiene una mala ley para la inversión extranjera y para la zona franca. Incluso hay plena libertad de repatriación de capitales, porque ese es uno de los miedos, ¿verdad? Del mercado internacional. El horror a que, por ejemplo, se vayan a crear dudas sobre la estabilidad en la propiedad de las empresas y que vayan a ser intervenidas, ¿verdad? Y que su capital quede intervenido. Entonces eso es el uyuyuy, ¿verdad? Eso no tiene cabida. Entonces la ley que tiene Nicaragua para promover la inversión extranjera es muy buena. Incluso también hay que decir que el gobierno, hasta antes de ahorita, de las crisis recientes, pues que hizo un papel bastante bueno para atraer la inversión extranjera. Y la inversión extranjera directa venía creciendo, ¿verdad? Venía creciendo. Y había miles de puestos de trabajo en zonas francas, en Managua, en León, en los pueblos, ¿verdad?
en los pueblos. Y a mí me llamaba la atención, ahí en Mazatepe, en ese sector de Mazatepe, Carazo, entre Mazatepe de Masaya, pero entre Mazatepe y San Marcos, que es de Carazo, ahí hay varias empresas de zona franca, donde trabajan miles de personas, ¿verdad? Entonces, una ventaja pues de la globalización es la asignación de factores de producción más eficientes, la disciplina fiscal y el cambio estructural, lo que estábamos hablando, ¿verdad? De medidas fiscales a favor del empresariado y del libre comercio, la competencia y la productividad. Eso. ¿En qué sentido la productividad? La productividad, recordemos que es un incremento, es un índice de medición de la eficiencia productiva, ¿verdad? Una maquinaria es más productiva que otra si produce más unidades producidas en un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, independientemente de su capacidad instalada. Entonces, la productividad es algo que se busca también con la globalización y que promueve la globalización, ¿verdad? La competencia, productividad y un incremento en la productividad. ¿Qué promueve la globalización? El progreso tecnológico y la transferencia de tecnología, ¿verdad? ¿Qué cosa es transferencia de tecnología? La tecnología de un país a otro país, ¿verdad? Entonces es transferir la tecnología, transferir máquinas más eficientes, más baratas, con mejor nivel de producción, con mejor productividad. Diversificar el riesgo, ¿verdad? Se diversifica el riesgo con la globalización, en el sentido de que se reduce el riesgo porque hay una mayor diversificación de los factores productivos. También hay posibilidades de que el riesgo financiero también disminuya, ¿verdad? Y el financiamiento es más barato. Hay un financiamiento más barato para promover actividades comerciales globales, ¿verdad? Entonces esas son ventajas de la globalización. Desventajas. Entonces todo eso promovió, ¿verdad? Unas ventajas esas son ventajas de la globalización, ¿verdad? O sea, muchas bondades, maravillosa la globalización. Como he dicho, lo es. Pero no quiere decir que no tenga desventajas y que también tenga detractores, ¿verdad? Entonces, ¿qué problema genera la globalización? La volatilidad de los precios, ¿verdad? Hay precios que suben y bajan de ciertos productos. Se han producido dentro de la globalización crisis financieras globales. Hay problemas de efectos de contagio. Es decir, ¿cuál es un ejemplo muy concreto del efecto contagio que hubo en la crisis del 2008, 2009? Que empezó en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos y después se regó como pólvora. Se trasladó a Europa y se trasladó al Asia y se convirtió en una crisis mundial. El efecto en Europa fue devastador de la crisis, de esa crisis, ¿verdad? Esa crisis, recuerdo que uno de los países que empezó a estar afectado, uno de los países europeos a estar afectado por la crisis fue Islandia, una isla que hay entre el norte de Europa y Groenlandia, que es una isla muy linda, muy famosa por los volcanes que tiene. España sufrió mucho, Grecia, Portugal, Irlanda, ¿verdad? Fueron países muy afectados. Entonces hay un efecto contagio en las crisis en las crisis producidas a raíz de la globalización. También la tendencia a la deflación. ¿Qué cosa es la deflación? La deflación es que bajan los precios, ¿verdad? Porque llega un momento en que el consumidor
no puede comprar, entonces la tendencia es que hay que bajar el precio del producto para que la gente compre. Entonces hay deflación. ¿Eso dónde ha ocurrido? En Japón, por ejemplo. En Japón ha habido una deflación fuerte en los últimos años, que incluso se ve reflejada también en las tasas de interés a que financian los bancos. Entonces, en Japón, como producto de la deflación, la política financiera llevó a los bancos a pagar tasas de interés negativas del menos 0.1%, menos 0.02%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Trae tus reales aquí, deposita tus reales, ¿verdad? Porque aquí tus reales te los voy a tener guardados, van a bajar, yo te voy a devolver menos, pero aquí vas a perder menos si los tenés en la producción. ¿Verdad? Eso es lo que se interpreta y es un reflejo, pues, de lo que es una tasa de interés negativa que no debería existir, ¿verdad? Pero en el Japón, producto de la deflación, sí ha existido. Busquen ahí en internet, busquen deflación. El caso del Japón, ahí les va a salir. Hay una mayor desigualdad distributiva, producto de la globalización. Hay una agudización de los conflictos internos y externos. Y bueno, y se ha creado un mundo unipolar, ¿verdad? Un mundo unipolar. La globalización genera presiones deflacionarias, o sea, vinculado a lo que decíamos antes, decíamos aquí, de tendencia hacia la deflación. Entonces, la globalización genera presiones deflacionarias. ¿En qué sentido? Porque la globalización produce competencia. La competencia fomenta la expansión de la capacidad instalada. Al haber mayor capacidad instalada en la industria, hay mayor oferta, ¿verdad? Hay tanta oferta que supera a la demanda. Entonces la gente no quiere comprar o no tiene capacidad para comprar tanto, entonces hay que bajar los precios, deflación. Por el otro lado, eso es por el lado de la expansión de la capacidad productiva. Por el lado de la competencia fomenta la reducción de los costos. La reducción de los costos, ¿verdad? Hace que haya menor demanda y la menor demanda genera deflación, ¿verdad? Hay mayor oferta y hay mayor demanda. Entonces eso conduce a la deflación. Es una serie de fenómenos adversos. Entonces ahí está pues en esa gráfica. Entonces, por un lado, la globalización tiene sus beneficios para el comercio, ¿verdad? Porque fomenta el comercio, fomenta el crecimiento económico. La globalización desarrolla políticas económicas correctas y entonces fomenta el comercio. O sea, este es el lado positivo de la globalización. El lado negativo de la globalización es que al mismo tiempo genera crisis financiera y se generan detractores que suponen a la globalización. Y entonces eso genera la crisis financiera, provoca un rechazo hacia la globalización. Entonces, la crisis financiera provoca desigualdades que también llevan a una oposición a la globalización. Entonces, hay quienes dicen que en alguna medida esos son mitos, ¿verdad? Y que la globalización es la mejor tendencia. La verdad es que ya ahorita, por ejemplo, después en medio de la crisis de la pandemia, para salir de dicha crisis va a haber que fomentar nuevamente con mayor impulso la globalización, ¿verdad? Porque ha habido mucho desempleo, pero
en la medida en que se vaya aumentando con la creación de la vacuna, ¿verdad? Ya va a haber, van a bajar los contagios, ¿verdad? Van a bajar los contagios. Ahorita, lamentablemente, hay un repunte en la mayoría de países de COVID, ¿verdad? Producto. Y no solo se vio en Nicaragua, ¿verdad? Se ha visto en la mayoría de los países de Latinoamérica con la cosa de la Semana Santa, ¿verdad? Hubo mucha libertad en la Semana Santa, se concentró la gente y hubo contagio, ¿verdad? Y se murió la gente, ¿verdad? Aquí en Nicaragua se acaba de morir el ministro, uno de los ministros de las relaciones exteriores del gobierno, un norteamericano, ¿ah? Okis, así es. Se murió Polokis. Ok. Entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar esta materia? Es la comprensión. Una de las importancias es que vamos a comprender mejor el entorno para la toma de decisiones en la economía global, una mejor calidad de las decisiones, administrar el riesgo de mejor manera, participar en los mercados financieros globales, ¿verdad? Participar en los mercados financieros globales y el aprovechamiento de las ventajas que ofrece la globalización. Obviamente, o sea, ¿cómo se ve reflejada la globalización en países como el nuestro? Pues se ve reflejada, por ejemplo, en eso que estábamos hablando de las zonas francas y también dentro de la globalización obtenida por las propias empresas donde trabajamos nosotros o las empresas con que nos relacionamos, ¿verdad? Entonces, aquí en el momento actual hay muchos profesionales, ¿verdad? Muchos de ustedes trabajan en empresas que tienen un grado de internacionalización. Los call centers es una forma de internacionalización de las empresas y es efecto de la globalización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más barato contratar profesionales de Centroamérica, ¿verdad? Para atender problemas, basta que hablen inglés, que tengan un dominio del idioma inglés, que es una habilidad, ¿verdad? Que tengas conocimientos en determinado campo a que se dedica la empresa, para que puedan atender necesidades de esa empresa a través de la comunicación, ¿verdad? Nuestras propias empresas, ¿verdad? Por ejemplo, la compañía cervecera de Nicaragua, que se llama CCN, ¿verdad? Pero CCN pertenece a una corporación centroamericana, ¿verdad? Pertenece a una empresa centroamericana, ¿verdad? La empresa, por ejemplo, los que trabajan en comunicaciones, que trabajan en Claro, que trabajan en Tigo o en cualquier otra empresa que tenga expresión internacional, los que trabajan en el BAC, por ejemplo, en el BAC de aquí, el BAC hasta hace poco pertenecía a un banco colombiano. Tengo entendido que ya los colombianos lo vendieron. Alguien me dijo, no estoy al tanto exactamente, pero sí, me parece que el BAC lo vendieron lo que vendieron fue el Florida BAC, el BAC de Florida, del grupo Pelas, en Miami, y lo vendieron los Pelas, ¿verdad? El BAC sigue siendo un banco colombiano, que lo vendieron los Pelas a ese banco colombiano ya hace varios años, ¿verdad? Igual, pues, es decir, ¿ah? Las empresas que tienen expresiones en Nicaragua, internacionales, ellas, por ejemplo, creo que me dijo que
ejemplo, ahora nosotros somos una pequeña empresa nicaragüense, pero distribuimos un producto, ¿verdad? La batería LTH, que es un producto fabricado en México. Pero la empresa que está en México fabrica LTH para todo Centroamérica, para todos los Estados Unidos, para todo México, para toda Centroamérica y el Caribe. Una empresa regional. Y a su vez pertenece a una empresa global que produce baterías a nivel mundial. Y era antes una empresa más integrada, una empresa cuya rama de batería se llamaba Power Solutions, que es la parte de generación de economía para los carros, ¿verdad? Esa rama era parte antes de una empresa mundial, ¿verdad? Que se llama Power Solutions México, y este era un nombre, una empresa pero una empresa mundial que estaba en diferentes campos. La rama de la batería tenía la rama de automates, fabricaba automates para repuestos de vehículos, tableros, guiones de vehículos. Esa era la parte automotriz, ¿verdad? Pero que después tenía la esencia de la que ella había nacido, que era construcción de edificios temas de enfriamiento, de aire acondicionado y aire calefacción, ¿verdad? Entonces, esa empresa tiene su sede en Irlanda, ¿verdad? En Irlanda también hay leyes tradicionales, en el sentido de las empresas transnacionales y empresas allí porque se pagan menos impuestos, al igual que la mayoría de las empresas norteamericanas están inscritas en la ciudad de Delaware. Porque allí se pagan menos impuestos por inscribir las empresas. Entonces, la mayoría de las empresas norteamericanas están en Delaware. La empresa que le digo se llama Johnson Controls. Sigue existiendo el Johnson Controls, pero vendieron ellos la parte de Power Solutions, la vendieron a una empresa canadiense de instalaciones, que es ahora la dueña. Ahora se llama Clarios, que es la que vende la batería de LTH. Claro, la batería de LTH sigue siendo LTH, porque LTH es una batería de origen mexicano, la que tiene 90 años de existir, es la vida del mercado de baterías en México, como Centroamérica. Entonces, pero así se desagregan las empresas, eso es lo que se llama todo este proceso de integración y desintegración de empresas. A eso, cuando una empresa se deshace de una rama, se desagrega, hay un término en inglés que se le llama spin-off. Deshacerse, spin-off, salsa. Pues, y entonces, y esas empresas, esa es la tendencia. Y su capital, si el rendimiento del capital de una rama de ella no es lo que se espera como directivo, se tiene que deshacerse. La empresa ideal la alguien que la maneje mejor. Ahora, ya no se diga la problemática que existe, por ejemplo, entre empresas que cotizan en la bolsa. Con respecto a eso de la eficiencia y no eficiencia en un sector de la industria. Por ejemplo, había una empresa en España, productora de aceite de oliva, y esta empresa en España era una subsidiaria de una empresa mayor
Tarea.